Cada mañana, cuando nuestros ojos se abren al amanecer, recibimos un regalo sagrado, la oportunidad de comenzar de nuevo. No es un detalle trivial, no es simplemente un reflejo del cuerpo, es un acto de gracia divina. Cada respiración que sentimos al despertar es una declaración silenciosa de que Dios aún no ha terminado con nosotros. Y sin embargo, la pregunta que resuena es: ¿cómo usamos ese regalo? ¿Cómo orientamos nuestros primeros pensamientos, nuestras primeras palabras, nuestros primeros latidos del día? La respuesta es clara y profunda. Debemos empezar con la oración. La oración matutina no es un ritual mecánico, no es un deber religioso vacío, es un encuentro con el Creador, un momento de intimidad que establece el tono de toda la jornada. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Ilumina nuestro camino, ahuyenta el miedo y nos recuerda que no caminamos solos. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que, aunque ayer haya estado lleno de errores, tropiezos o angustias, hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Él con un corazón renovado. Pensemos en nuestro mundo moderno. Apenas despertamos, los teléfonos suenan con notificaciones, los correos exigen respuestas, las preocupaciones del trabajo y de la familia reclaman nuestra atención. La mente empieza a correr como un caballo desbocado. Y en medio de ese torbellino tenemos una decisión: llenamos nuestra primera taza del día con ansiedad y ruido o con paz y presencia divina. La ciencia misma confirma que los primeros minutos de la mañana moldean nuestro estado mental para el resto del día. Los psicólogos lo llaman priming o preparación mental, aquello en lo que enfocamos nuestra mente al despertar determina nuestras emociones, nuestras reacciones y hasta nuestras decisiones. ¿No es maravilloso que la oración sea el priming espiritual perfecto? Jesús nos dejó el ejemplo. El Evangelio relata que Él se levantaba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para buscar un lugar solitario y orar. Ahora bien, si el Hijo de Dios, que poseía toda autoridad, sentía la necesidad de comenzar su día en diálogo con el Padre, cuanto más nosotros, débiles y limitados, debemos hacerlo. La oración de la mañana es la confesión de que no somos autosuficientes, de que necesitamos la guía y la fuerza de aquel que sostiene el universo. Decir: Señor, te necesito, apenas abrir los ojos es abrir la puerta para que su paz inunde cada rincón de nuestro corazón. La oración también tiene un poder psicológico profundo. Estudios de neurociencia han demostrado que el acto de la meditación y la oración activa áreas del cerebro relacionadas con la calma, la concentración y la resiliencia. En otras palabras, la oración literalmente cambia la manera en que nuestro cerebro responde al estrés. Cuando nos arrodillamos en oración al inicio del día, no solo fortalecemos nuestra fe, también entrenamos a nuestra mente a enfrentar la vida con serenidad. Es un escudo invisible que nos protege antes de entrar en la batalla diaria. Muchos dicen: no tengo tiempo para orar en la mañana. Pero pensemos, ¿acaso no tenemos tiempo para respirar? La oración es el aliento del alma. Y la verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que consideramos prioridad. El enemigo lo sabe. Por eso hace todo lo posible por distraernos, por hacernos creer que el día es demasiado ocupado para Dios. Pero si invertimos esos primeros minutos en oración, el resto del día fluye con mayor claridad. Es como afinar un instrumento antes de tocar. Sin esa preparación, la música se convierte en ruido. Con ella, cada nota resuena en armonía. Además, la oración matutina es un acto de protección espiritual. No sabemos qué desafíos enfrentaremos, qué tentaciones nos esperarán, qué noticias inesperadas llegarán, pero cuando empezamos el día orando, nos revestimos de la armadura de Dios. En Efesios se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Por eso, al orar,
Pedimos sabiduría para decidir con rectitud, paciencia para enfrentar lo difícil, amor para tratar con los demás y valor para mantenernos firmes en la fe. La oración no elimina las pruebas, pero nos prepara para superarlas. Otra dimensión de la oración es la adoración. Cuando lo primero que hacemos es hablar con Dios, le estamos diciendo que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Antes que las tareas, antes que las preocupaciones, antes que las voces del mundo, escuchamos su voz. Esa prioridad mueve el corazón de Dios porque Él honra a los que lo honran. Y aunque nuestras palabras sean sencillas, aunque solo logremos decir gracias Señor por este nuevo día, esa sinceridad vale más que 1000 frases elaboradas. Dios no busca elocuencia, busca corazones sinceros. Quizás hay mañanas en que la oración parece seca, rutinaria, sin emoción. En esos momentos muchos se desaniman y abandonan. Pero la clave es la constancia. Así como el cuerpo necesita alimento aunque no siempre tengamos hambre, el alma necesita oración aunque no siempre lo sintamos. Cada vez que oramos, estamos construyendo una relación más fuerte con Dios. Estamos abriendo un canal que poco a poco se ensancha hasta convertirse en un río de gracia. Y no olvidemos que la oración transforma no solo las circunstancias, sino a nosotros mismos. A veces pedimos a Dios que cambie lo que está a nuestro alrededor y en su lugar Él cambia nuestro corazón. Nos da paz en medio del caos, gozo en medio de la prueba y fortaleza en medio de la debilidad. Esa es la verdadera victoria de la oración. Nos convierte en personas capaces de reflejar la luz de Cristo aún en las tinieblas más densas. Por eso, querido oyente, al despertar mañana, no dejes que tu primer impulso sea tomar el teléfono ni preocuparte por las tareas pendientes. Haz una pausa, respira hondo y habla con tu Padre Celestial. Puede ser una oración corta. Señor, gracias por este nuevo día. Guíame, fortaléceme y camina conmigo. Esas pocas palabras dichas con fe tienen el poder de cambiar el curso de tu día entero. La oración matutina es más que un hábito, es un estilo de vida. Es reconocer que el día no nos pertenece, que cada momento es prestado por la gracia de Dios. Es colocar nuestra vida en sus manos y caminar con la certeza de que, pase lo que pase, Él va delante de nosotros. Y cuando esta práctica se convierte en nuestra prioridad, descubrimos que la jornada no solo comienza mejor, sino que termina con paz, porque fue guiada por aquel que todo lo gobierna. Así que recuerda, el arma más poderosa que tienes cada mañana no es tu fuerza, no es tu agenda, no es tu talento, es tu oración. Al despertar busca a Dios primero y verás cómo todo lo demás comienza a encontrar su lugar. La palabra de Dios es alimento, es agua viva, es luz que ilumina el sendero del creyente. Si la oración es el aire que respira el alma, la Escritura es el pan que la sostiene. Jesús mismo lo declaró con firmeza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada mañana, cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo un libro más, estamos escuchando la voz del Creador que nos habla con ternura, con autoridad, con sabiduría eterna. Imagina despertar con la mente vacía, como un lienzo en blanco. Lo que primero coloques sobre ese lienzo marcará el resto del día. Si llenamos ese espacio con redes sociales, con noticias negativas, con correos pendientes, nuestra mente se colorea de ansiedad y estrés. Pero si lo llenamos con la palabra de Dios, nos impregnamos de paz, de esperanza y de dirección clara. Los neurocientíficos explican que los primeros estímulos al despertar activan lo que llaman neuroplasticidad matutina. El cerebro es más receptivo a las impresiones y más moldeable. ¡Qué oportunidad tan maravillosa para sembrar la verdad divina en nuestro corazón! El enemigo lo sabe bien, por eso hace todo lo posible para distraernos, para convencernos de que no tenemos tiempo, de que podemos leer más tarde.
pero cada minuto de la mañana es terreno fértil. Cuando abrimos las Escrituras temprano, estamos tomando armas espirituales antes de salir a la batalla. Es como un soldado que no se atreve a marchar sin su escudo ni su espada. La Biblia es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma, que revela intenciones, que corrige y anima. El Salmo 119 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo donde las decisiones se multiplican y las voces nos confunden, necesitamos esa luz para no tropezar. Cada versículo leído en la mañana es como una lámpara encendida en medio de la oscuridad de las dudas y los temores. Y mientras más meditamos en ella, más clara se vuelve nuestra visión espiritual. No se trata de cantidad, sino de calidad. Hay quienes leen un capítulo completo cada mañana, otros apenas unos versículos. Lo importante es permitir que esas palabras penetren en el corazón, que no sean letra muerta, sino alimento vivo. Puedes leer un solo versículo, repetirlo, reflexionar en él, aplicarlo a tu vida diaria. Esa práctica constante moldea la mente, transforma la perspectiva y fortalece la fe. La palabra también es medicina. Muchos llegan al nuevo día con heridas emocionales, ansiedad, tristeza, incertidumbre, pero la Escritura es bálsamo que cura. Proverbios 4:22 dice que las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La ciencia respalda esto. Estudios sobre la lectura de textos sagrados muestran reducción del estrés, mayor resiliencia y sensación de propósito. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nuestro ser entero se alinea con la verdad eterna y eso produce salud en mente, espíritu y hasta en el cuerpo. Recordemos también el ejemplo de Jesús en el desierto. Frente a la tentación del enemigo, no respondió con argumentos humanos, sino con la palabra: escrito está. Ese es el poder de la Escritura: defendernos en medio de la tentación, afirmarnos cuando somos sacudidos por dudas, mantenernos firmes cuando la corriente del mundo quiere arrastrarnos. Cada mañana al leer la Biblia estamos grabando en nuestra mente y en nuestro corazón las respuestas que necesitaremos durante el día. Algunos se excusan diciendo: no entiendo la Biblia, pero no olvidemos que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Cada vez que abrimos las Escrituras podemos pedir: Señor, ilumina mis ojos para ver tus maravillas. Y poco a poco, con humildad, la palabra se abre como un manantial, revelando verdades que parecían ocultas. Otras veces, el mismo pasaje, leído en distintos momentos, revela enseñanzas diferentes, porque la palabra es viva, se adapta a nuestras circunstancias y siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Leer la Biblia en la mañana también nos da identidad. El mundo nos etiqueta, nos presiona, nos dicta quién debemos ser. Pero en las páginas de la Escritura encontramos quiénes somos realmente: hijos amados de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, herederos de una esperanza eterna. Iniciar el día recordando esa identidad nos libra de vivir atados al miedo y a la comparación. Nos da seguridad para caminar con confianza, sabiendo que estamos bajo la mirada del Padre. Podemos incorporar la palabra a nuestra mañana de muchas formas, tal vez con un plan de lectura sistemático, tal vez leyendo los salmos como oraciones, tal vez memorizando versículos que luego repetimos durante el día. Incluso unos minutos de meditación en la Escritura al despertar tienen un efecto transformador. No subestimemos el poder de unos pocos versículos sembrados en el corazón cada día. La palabra de Dios no es solo información, es transformación. No es un libro antiguo que se estudia por curiosidad, es un mensaje vivo que renueva el alma. Cada vez que lo leemos, nos conectamos con el pensamiento divino, con la voluntad de aquel que conoce el principio y el fin. Y cuando esa palabra ocupa el primer lugar en nuestra mañana,
el resto del día se convierte en una extensión de su verdad en acción. Por eso, amado hermano y hermana, decide cada mañana, antes de escuchar la voz del mundo, escucha la voz de Dios. Antes de llenar tu mente de preocupaciones, llénala de promesas eternas. Antes de mirar las sombras de la vida, mira la luz de la palabra. Si haces de este hábito una prioridad, descubrirás que tu fe crecerá, tu perspectiva cambiará y tu corazón se llenará de una paz que el mundo no puede dar. Empieza mañana mismo. Toma tu Biblia, abre en cualquier pasaje, aunque sea breve, y deja que esas palabras sean el primer alimento de tu espíritu. Así como el pan sostiene el cuerpo, la palabra sostendrá tu alma. Y verás que al caminar en ese alimento divino, todo lo demás encuentra su lugar en la presencia de Dios. Desde el instante en que nuestros ojos se abren y sentimos el aire entrar en nuestros pulmones, ya tenemos un motivo para agradecer. El simple hecho de despertar es un milagro, un regalo que no se puede comprar con dinero ni garantizar con esfuerzo humano. Cada latido, cada respiración, cada rayo de luz que atraviesa la ventana es testimonio de la fidelidad de Dios. Por eso, uno de los hábitos más poderosos para comenzar el día es levantar un corazón de gratitud y alabanza. El salmista lo expresó con claridad: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 104. Esta no es una invitación superficial, es un principio espiritual. La manera en que nos acercamos a Dios importa, y cuando lo hacemos con gratitud, no solo reconocemos su bondad, también transformamos nuestra propia perspectiva. Muchas personas despiertan y lo primero que piensan es en lo que falta, en las deudas, en las tareas pendientes, en los problemas sin resolver. Esa mentalidad marca el tono del día y arrastra consigo ansiedad y desánimo. Pero cuando decidimos empezar agradeciendo, el corazón cambia de enfoque, de lo que falta, lo que ya tenemos, de la carencia a la abundancia, del miedo a la confianza. La psicología moderna lo confirma. La práctica diaria de la gratitud literalmente reorganiza el cerebro, fortalece el sistema inmunológico y aumenta los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad. En otras palabras, agradecer no solo es obedecer a Dios, también es un remedio para el alma y el cuerpo. La gratitud es también un acto de fe. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas y los caminos parecen despejados. Pero la verdadera gratitud surge cuando, aún en medio de las pruebas, levantamos nuestras manos y decimos: Señor, confío en ti. Pablo y Silas en prisión son un ejemplo inolvidable. Después de haber sido golpeados y encadenados, en la medianoche cantaban himnos a Dios. Y en ese momento las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. La alabanza no solo cambió su corazón, cambió toda la atmósfera. Eso mismo ocurre cuando decidimos alabar en medio de la dificultad. La presencia de Dios desciende y lo imposible comienza a suceder. Hay una frase popular que dice: la preocupación no cambia nada, pero la gratitud lo cambia todo. Y es cierto, cuando agradecemos incluso sin tener todas las respuestas, reconocemos que Dios está en control. Cuando alabamos, no negamos la realidad de los problemas, simplemente proclamamos que nuestro Dios es más grande que ellos. La gratitud y la alabanza nos levantan por encima de las circunstancias y nos colocan en la perspectiva eterna. Piensa por un momento en tu rutina matutina. ¿Qué pasaría si antes de mirar el celular, antes de repasar la lista de pendientes, dedicaras un minuto a agradecer? Señor, gracias por este nuevo día, gracias por mi familia, por el techo que me cubre, por la salud que me das, por tu amor que nunca falla. Esas simples palabras reconfiguran tu mente y tu corazón. No necesitas una lista interminable. Basta con reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes proviene de Él.
La ciencia respalda lo que la Escritura enseñó hace siglos. Investigaciones en neurociencia muestran que el hábito de escribir o declarar en voz alta 3 cosas por las que estamos agradecidos cada mañana reduce la depresión, aumenta la esperanza y mejora las relaciones interpersonales. ¿No es asombroso? La Biblia ya lo afirmaba. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18. Cuando despertamos con gratitud, también mejoran nuestras relaciones. Un corazón agradecido es más paciente, más compasivo, más dispuesto a servir. Cuando reconocemos la bondad de Dios, es más fácil ser bondadosos con los demás. Un esposo agradecido es más amoroso, una madre agradecida es más paciente, un líder agradecido inspira más confianza. La gratitud es contagiosa. Cuando la practicamos, otros alrededor de nosotros también son transformados. Claro, no siempre resulta natural. Habrá mañanas en que nos despertemos cansados, abrumados o desanimados. En esos días, la gratitud no es un sentimiento, es una decisión. Y es precisamente esa decisión la que abre la puerta al milagro. Agradecer no significa negar la dificultad, significa proclamar que Dios es bueno aún en medio de la tormenta. Y cuanto más practicamos este hábito, más natural se vuelve. Llega un momento en que vemos bendiciones en los detalles más pequeños. Una sonrisa, un rayo de sol, una oración respondida en silencio. No olvidemos que el mayor motivo de gratitud es la salvación. Puedes perder bienes, salud o amistades, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. El regalo de la vida eterna, la seguridad de que nada puede separarnos de su amor, es razón suficiente para que cada mañana nuestros labios se abran en alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Expuna, Salmo 103, 2. Así que mañana, cuando abras los ojos, haz una pausa. Antes de preocuparte por lo que falta, dale gracias a Dios por lo que ya ha hecho. Levanta una canción, aunque sea en silencio, en tu corazón. Di con fe: gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y verás cómo esa actitud de gratitud se convierte en un escudo contra la ansiedad, en una llave que abre puertas de gozo y en una melodía que acompañará cada paso de tu día. La gratitud y la alabanza no son accesorios, son armas espirituales, son la manera de reconocer la grandeza de Dios y al mismo tiempo proteger nuestro corazón de la amargura. Practícalas cada mañana y descubrirás que la vida, aunque no cambie de inmediato por fuera, se transforma profundamente por dentro. La obediencia es una palabra que muchos temen porque la asocian con pérdida de libertad, con cargas pesadas o con un Dios que impone reglas rígidas. Pero la realidad espiritual es todo lo contrario. La obediencia no es una cadena, es una llave. Es el camino que abre puertas a la bendición, a la paz y a la presencia constante de Dios. Caminar en obediencia es elegir vivir bajo la sabiduría de aquel que conoce el principio y el fin. Es rendir nuestros propios deseos para abrazar un plan mucho más grande que el nuestro. Desde el primer instante de la mañana somos puestos frente a elecciones. ¿Cómo responderemos al mal humor, a la prisa, a la tentación de la impaciencia? Cada decisión, por pequeña que parezca, revela si estamos obedeciendo a nuestra carne o al Espíritu. La Escritura dice en Deuteronomio 30, 19: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La obediencia entonces no es una obligación fría, es una invitación a escoger la vida. Miremos la historia desde el principio. En el Edén, Adán y Eva recibieron un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un capricho divino, era una protección.
pero la desobediencia abrió la puerta al dolor, al sufrimiento y a la separación de Dios. Este relato nos recuerda que cada vez que ignoramos la voz de Dios, nos exponemos a consecuencias que podríamos haber evitado. La desobediencia siempre tiene un precio, pero la obediencia siempre trae recompensa. Abraham entendió esto. Cuando Dios le pidió salir de su tierra hacia lo desconocido, obedeció sin saber a dónde iba. Y cuando le pidió lo más precioso, su hijo Isaac, Abraham estuvo dispuesto a entregarlo, confiando en que Dios proveería. Esa fe obediente lo convirtió en padre de naciones. La obediencia de Abraham no fue lógica ni fácil, pero fue el camino hacia la promesa. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos, que parecen ilógicas, que desafían nuestra comodidad. La pregunta es, ¿confiamos lo suficiente para obedecer? Jesús mismo es el ejemplo supremo. En Getsemaní, frente a la agonía de la cruz, su humanidad clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero inmediatamente añadió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia de la obediencia. Rendir nuestra voluntad y aceptar la del Padre, incluso cuando duele, incluso cuando no comprendemos. Gracias a esa obediencia perfecta, hoy tenemos salvación. El mundo nos dice que obedecer limita, que seguir reglas mata la autenticidad. Pero la verdad es que la verdadera libertad nace de la obediencia. Piensa en un músico, solo es libre para crear belleza porque primero obedeció la disciplina de las notas y el ritmo. Piensa en un atleta, su victoria solo es posible porque obedeció la disciplina de los entrenamientos. Así es en la vida espiritual. La obediencia no nos encierra, nos libera para vivir en plenitud. La psicología moderna habla de la paradoja de la libertad. Cuando no hay límites, el ser humano se pierde en el caos. Cuando hay disciplina y estructura, florece. La Biblia ya lo enseñaba. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No porque Dios quiera controlarnos, sino porque desea protegernos de nuestra propia autodestrucción. Cada mandamiento es un muro de protección, no una cárcel. Claro, obedecer no siempre es sencillo. Habrá momentos en que la obediencia cueste amistades, oportunidades o la aprobación de los demás. Tal vez debas renunciar a una relación que no te conviene, a un negocio que no agrada a Dios, a un hábito que te esclaviza. Pero en cada sacrificio hay una promesa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. La obediencia no siempre trae aplausos del mundo, pero siempre trae aprobación del cielo. También debemos recordar que la obediencia empieza en lo pequeño. A veces esperamos grandes llamados, misiones impresionantes, pero Dios primero prueba nuestro corazón en lo cotidiano. Decir la verdad cuando sería fácil mentir, mostrar paciencia con la familia, ser generosos aún en lo poco. Mantener integridad cuando nadie nos ve. Si no somos fieles en lo pequeño, ¿cómo lo seremos en lo grande? La obediencia diaria es el entrenamiento para los desafíos mayores. El enemigo susurra: un poco de desobediencia no importa, pero la Biblia es clara. La obediencia parcial es desobediencia. Saúl perdió el reino por no obedecer completamente el mandato de Dios. La obediencia verdadera es total, aunque incompleta nuestra comprensión. Es confiar más en la sabiduría divina que en nuestra lógica limitada. No olvidemos tampoco que obedecer a Dios trae paz. Cuando caminamos en su voluntad podemos descansar, aunque el camino sea duro. Sabemos que estamos donde Él quiere que estemos y eso nos da seguridad. Obedecer no elimina las pruebas, pero nos asegura la compañía del que tiene poder sobre toda prueba. Por eso, cada mañana, al igual que oramos y leemos la palabra, debemos decidir: hoy quiero caminar en obediencia. No será perfecto, tropezaremos a veces, pero lo importante es mantener un corazón rendido, dispuesto a levantarse y seguir, porque Dios no busca perfección, busca entrega. Amado oyente, la obediencia no es una carga,
es un privilegio. Es caminar de la mano del Padre confiando que sus caminos son más altos que los nuestros. Y cuando decidimos obedecer, descubrimos que su voluntad no es pérdida, sino ganancia. No es cárcel, sino libertad. No es muerte, sino vida en abundancia. La palabra arrepentimiento a menudo genera miedo o incomodidad, porque muchos la confunden con simple culpa o remordimiento. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento es mucho más profundo y mucho más hermoso. Es un regalo de Dios que abre la puerta a la restauración, a la paz y a una nueva vida. El arrepentimiento no es un látigo que golpea, sino una llave que libera. En la Biblia vemos que el arrepentimiento es la respuesta del corazón humano a la gracia divina. No se trata solo de sentir tristeza por lo que hicimos mal, sino de reconocer que hemos caminado lejos de Dios y de decidir volver a Él. El profeta Isaías dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías 59. 2. El pecado nos separa, nos aísla, nos encadena, pero el arrepentimiento rompe esas cadenas y nos devuelve a la presencia del Padre. Un ejemplo poderoso es la parábola del hijo pródigo. Este joven pensó que la libertad consistía en abandonar la casa del padre, gastar su herencia en placeres y seguir sus propios deseos. Pero pronto descubrió que esa falsa libertad lo llevó a la ruina, a la soledad y a la humillación. Solo cuando reconoció su error y decidió regresar con un corazón humilde, encontró lo que siempre había anhelado: el abrazo del Padre, la restauración de su dignidad, el banquete del perdón. El arrepentimiento no lo hundió en vergüenza, lo levantó a la verdadera vida. El rey David también comprendió la fuerza transformadora del arrepentimiento. Después de sus graves pecados con Betsabé y la muerte de Urías, David no trató de justificarse. Cayó de rodillas y clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. No buscó excusas, buscó misericordia, y en esa oración sincera halló perdón y restauración. Esa es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. La culpa nos hunde, pero el arrepentimiento nos eleva. La culpa paraliza, el arrepentimiento moviliza hacia Dios. La psicología moderna respalda esta verdad espiritual. Los estudios sobre el perdón y la reconciliación muestran que cuando una persona reconoce sus errores y los entrega, experimenta sanidad emocional. El peso de la culpa puede causar ansiedad, depresión e incluso enfermedades físicas, pero el arrepentimiento sincero actúa como un reinicio cognitivo. Cambia la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Nos recuerda que no somos esclavos de nuestro pasado, que podemos comenzar de nuevo. La maravilla es que Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. El Salmo 34:18 lo afirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El enemigo quiere hacernos creer que hemos caído demasiado bajo, que no hay perdón para nosotros. Pero la cruz de Cristo desmiente esa mentira. Allí Jesús llevó cada pecado, cada error, cada vergüenza para que tengamos acceso al perdón eterno. No importa cuán lejos hayamos corrido, siempre hay un camino de regreso. Y ese camino se llama arrepentimiento. Incluso en el Nuevo Testamento el mensaje de Jesús comenzó con una sola palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Eso significa que el arrepentimiento no es un acto único, es un estilo de vida. Cada día necesitamos examinar nuestro corazón, reconocer nuestras fallas y volvernos a Dios. Así como limpiamos nuestra casa de polvo y suciedad, debemos limpiar nuestro corazón de actitudes, pensamientos y acciones que nos alejan de la luz
El arrepentimiento verdadero también implica un cambio de dirección. No basta con decir lo siento, se trata de dar un giro. Es como un viajero que descubre que ha tomado el camino equivocado. No basta con reconocer el error, necesita dar la vuelta y regresar a la ruta correcta. Lo mismo pasa en la vida espiritual. El arrepentimiento nos redirige hacia la senda de la voluntad de Dios. Tal vez tú que escuchas llevas tiempo cargando con el peso de tus errores. Quizás te sientes indigno, incapaz de acercarte a Dios, pero escucha esta verdad: el arrepentimiento no te condena, te libera. El Padre no está esperando para señalar tus fallas, está esperando con los brazos abiertos, listo para abrazarte como al hijo pródigo. Solo hace falta que digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese instante, la gracia te cubre, la misericordia te levanta y la paz vuelve a tu alma. Por eso, cada mañana es una oportunidad nueva de arrepentirse. No porque Dios sea un juez implacable, sino porque su misericordia es fresca cada día. El arrepentimiento diario nos mantiene humildes, sensibles a la voz de Dios y libres de la carga de la culpa. Es un acto de honestidad con nosotros mismos y de confianza en la bondad de nuestro Padre. Arrepentirse no significa vivir en tristeza constante, significa vivir en libertad constante. Significa dejar atrás la culpa para abrazar la gracia. Significa reconocer que no podemos solos, pero que con Dios todo es posible. El arrepentimiento es el principio de toda transformación, el inicio de una vida plena en Cristo. Así que no temas inclinar tu corazón, no temas confesar tus errores. El Dios que te creó ya conoce tus debilidades, pero también ha preparado tu restauración. Hoy puedes empezar de nuevo, porque en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Y ese comienzo empieza con un corazón arrepentido que se vuelve a su Creador. La sabiduría es un tesoro más precioso que el oro y más duradero que cualquier éxito terrenal. La Biblia misma lo declara: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. No se trata de acumular conocimientos, títulos o experiencias, se trata de aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque el conocimiento puede llenar la mente, pero solo la sabiduría transforma la vida. Cuando pensamos en la oración por sabiduría, de inmediato viene a la memoria la historia del rey Salomón. Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón podría haber pedido riquezas, poder, victorias. Sin embargo, lo único que pidió fue un corazón entendido para gobernar con justicia. Y esa oración agradó a Dios. No solo le concedió sabiduría incomparable, sino también todo lo que no había pedido: honra, prosperidad y larga vida. Este relato nos muestra un principio eterno. Cuando buscamos primero la sabiduría, todo lo demás se acomoda en su lugar. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es profunda. El conocimiento nos dice cómo construir un barco, pero la sabiduría nos enseña hacia dónde navegarlo. El conocimiento nos da información sobre cómo funciona la vida, pero la sabiduría nos guía a vivirla con propósito. Y la fuente de esa sabiduría no es la experiencia humana, ni la filosofía cambiante del mundo, sino el temor reverente a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. La historia de Roboam, hijo de Salomón, nos ofrece el contraste perfecto. Mientras su padre fue recordado por su sabiduría, Roboam pasó a la historia por su necedad. Cuando el pueblo le pidió que aligerara la carga que Salomón había impuesto, los ancianos le aconsejaron actuar con bondad y compasión. Pero Roboam despreció ese consejo y prefirió escuchar a sus amigos inexpertos. Resultado: el reino se dividió y con él su autoridad se desplomó. Aquí vemos que la sabiduría no solo se pide, también se acoge y se aplica. Ignorarla trae consecuencias dolorosas.
En nuestra vida diaria necesitamos sabiduría en cada decisión. Cómo criar a los hijos, cómo administrar los recursos, cómo responder a la injusticia, cómo manejar los conflictos. Y la buena noticia es que Dios la ofrece abundantemente. Santiago 1:5 lo promete. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No se trata de algo reservado a líderes o profetas, es una promesa para todos los que la pidan con fe. Pero la condición es clara: pedir con fe, sin dudar. Porque quien pide dudando, dice Santiago, es como el mar agitado, inestable en todos sus caminos. Esto significa que no basta con decir, Señor, dame sabiduría, y luego seguir confiando en nuestro propio entendimiento. Debemos estar dispuestos a recibir y a obedecer la dirección que Dios nos da, aunque contradiga nuestra lógica o nuestros planes. La sabiduría de Dios también se diferencia radicalmente de la sabiduría terrenal. Santiago 3:15-17 la describe. La sabiduría terrenal es egoísta, ambiciosa, incluso diabólica. Produce celos, contiendas y caos. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, sin hipocresía. En un mundo donde la gente se enorgullece de ser inteligente para engañar, manipular o sacar provecho, la sabiduría celestial brilla como un faro de justicia y amor. Grandes pensadores de la historia reconocieron este valor. Sócrates decía, solo sé que no sé nada, mostrando la humildad que abre camino a la verdadera sabiduría. Confucio enseñaba que un hombre sabio no busca la perfección externa, sino el cultivo del corazón. Y aunque estas ideas resuenan, la sabiduría de Dios la supera, porque no se limita a principios morales, sino que nos conecta con la verdad eterna. La psicología moderna habla de la inteligencia práctica o la inteligencia emocional como claves para una vida plena. Pero en esencia lo que describen es lo que la Biblia ya había enseñado: discernir, controlar las emociones, actuar con compasión y justicia. Todo esto está enraizado en la sabiduría divina. Un corazón guiado por Dios es capaz de tomar decisiones que producen paz, esperanza y vida, incluso en medio de circunstancias adversas. Pidamos entonces sabiduría cada mañana, que no sea una petición ocasional, sino un clamor constante. Señor, dame un corazón entendido. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Porque cuando la sabiduría de Dios gobierna nuestra vida, evitamos muchos errores, resistimos la tentación y caminamos en la senda de la bendición. Querido oyente, tal vez hoy enfrentas decisiones que parecen demasiado grandes para ti. No temas. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener la sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría está a tu alcance, porque Dios la ofrece sin medida. Haz de ella tu prioridad, más que el dinero, más que el prestigio, más que cualquier éxito humano. Porque quien camina en sabiduría, camina en la voluntad de Dios. Y no hay camino más seguro ni más bendecido que ese. La vida está llena de pruebas, tormentas y momentos en los que sentimos que las fuerzas se nos escapan. Nadie está exento del sufrimiento, ni el rico, ni el pobre, ni el joven, ni el anciano, ni siquiera el creyente más fiel. Pero en medio de esas pruebas existe una fuente inagotable de fortaleza, el Señor mismo. Y la oración por fuerza en medio de las dificultades se convierte en uno de los clamores más sinceros y transformadores que podemos elevar. El salmista lo expresó con absoluta certeza: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1 no dijo que Dios evitaría siempre la tribulación, sino que en medio de ella estaría presente como refugio. La diferencia entre el que confía en Dios y el que no lo hace
no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de aquel que da fuerzas para soportarlos. La historia de Job es uno de los testimonios más impactantes. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y aún así perdió sus bienes, su familia y su salud en cuestión de días. Su dolor fue tan profundo que maldijo el día de su nacimiento. Pero a pesar de sus preguntas, de su confusión y de sus lágrimas, nunca dejó de buscar a Dios. Y al final no solo fue restaurado, sino que conoció al Señor de una manera más íntima. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento no fue el final de su historia, fue el camino hacia una fe más sólida. El apóstol Pablo también entendió lo que significa encontrar fortaleza en la debilidad. Él mismo confesó tener un aguijón en la carne que lo atormentaba. Rogó 3 veces al Señor que lo quitara, pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La respuesta no fue la eliminación de la prueba, sino la provisión de gracia suficiente. Y Pablo concluyó con una declaración poderosa: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este principio se refleja incluso en estudios modernos de psicología. Existe un concepto llamado crecimiento postraumático, que describe cómo, tras atravesar crisis intensas, muchas personas desarrollan mayor resiliencia, aprecian más la vida y descubren una fe más profunda. Lo que parecía un golpe devastador se convierte en semilla de fortaleza. Esto no niega el dolor, pero muestra cómo el sufrimiento puede transformarse en crecimiento cuando se vive con esperanza y fe. Jesús mismo en Getsemaní vivió el momento más oscuro de angustia, sudando gotas de sangre, clamando al Padre que pasara de él aquella copa. Y sin embargo añadió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue fortalecido en oración y con esa fuerza enfrentó la cruz. Su ejemplo nos enseña que orar por fortaleza no significa evitar la prueba, sino recibir poder para atravesarla con dignidad, fe y confianza en Dios. Pensemos también en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Frente a la amenaza de ser lanzados al horno de fuego, declararon: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos y nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Esa es la esencia de la fortaleza espiritual. Confianza absoluta en el poder de Dios, y aun si no actúa como esperamos, permanecer firmes. El milagro fue que Dios no los libró del horno, sino en el horno. Caminó con ellos en medio de las llamas. En la vida cotidiana también necesitamos esta fortaleza. Un padre que no sabe cómo proveer para su familia, una madre agotada que lucha con el peso de sus responsabilidades, un joven que enfrenta tentaciones, un anciano que siente soledad. Todos necesitan la fuerza que solo Dios puede dar. Esa fuerza no siempre es un poder visible o espectacular. Muchas veces es la simple capacidad de levantarse un día más, de seguir caminando, de no rendirse. Esa es la gracia que sostiene, la que renueva como las alas de un águila, como dice Isaías 40:31. La ciencia misma ha descubierto que las personas de fe muestran mayor resiliencia en momentos de crisis. La oración, la confianza en un propósito más grande y la comunidad espiritual se convierten en fuentes tangibles de fortaleza. Lo que la psicología llama afrontamiento positivo no es otra cosa que lo que la Biblia enseña desde hace siglos: esperar en el Señor. Querido oyente, si hoy te sientes débil, cansado, sin fuerzas, recuerda esto: no necesitas fingir que eres fuerte. La fortaleza verdadera no está en aparentar control, sino
en reconocer la debilidad y acudir al que es fuerte. Clama: Señor, dame fuerzas para este día. Esa oración sencilla abre el cielo y permite que el poder de Dios se manifieste en tu fragilidad. Cada prueba puede ser una escuela de fe, cada lágrima puede ser una semilla de fortaleza y cada debilidad puede convertirse en escenario del poder de Dios. No temas al sufrimiento, no es el final de la historia, es el terreno donde florece la esperanza. Porque aquel que te sostiene no se cansa, no se fatiga y promete renovarte día tras día. Así que mañana, cuando despiertes y sientas el peso del día sobre tus hombros, no digas no puedo más. Levanta tus ojos al cielo y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y experimentarás que aún en medio del dolor hay una fuerza sobrenatural que te sostiene, una fuerza que no viene de ti, sino del Dios eterno que nunca falla. Una de las oraciones más poderosas y al mismo tiempo más difíciles de pronunciar con sinceridad es la que Jesús mismo hizo en Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esa frase corta encierra un océano de fe, de entrega y de confianza absoluta, porque orar por la voluntad de Dios significa soltar el control, renunciar a nuestras propias agendas y aceptar que sus caminos son más altos y sus pensamientos más grandes que los nuestros. Isaías 55. Badoyo. El corazón humano por naturaleza desea decidirlo todo. ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? La cultura moderna nos enseña que debemos ser dueños de nuestro destino, capitanes de nuestro barco. Pero la vida misma demuestra lo contrario. No controlamos el futuro, no sabemos lo que traerá el mañana y muchas veces nuestros planes terminan en frustración. Ahí es donde la oración, hágase tu voluntad, se convierte en un acto de libertad. Le decimos a Dios: no entiendo todo, no sé el porqué de lo que enfrento, pero confío en ti más que en mí mismo. María, la madre de Jesús, es un ejemplo luminoso. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería madre del Hijo de Dios, su vida quedó marcada por la incertidumbre. Era joven, no estaba casada y corría el riesgo de ser rechazada por su comunidad. Sin embargo, sus palabras fueron simples y llenas de fe. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, 38. Ese sí abrió el camino para que el Salvador naciera en el mundo. Su obediencia y rendición a la voluntad de Dios transformaron la historia de la humanidad. Por otro lado, la Biblia también nos muestra lo que ocurre cuando alguien resiste la voluntad divina. Pensemos en Jonás. Dios lo llamó a predicar en Nínive, pero él huyó en la dirección contraria. Su desobediencia lo llevó a una tormenta y a ser tragado por un gran pez. Solo cuando reconoció que huía y se rindió a Dios, fue liberado y pudo cumplir su misión. Esta historia nos recuerda que intentar escapar del plan de Dios solo nos lleva a la tormenta. Rendirnos a su voluntad nos conduce a la paz. Aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces su plan incluye esperar más de lo que quisiéramos. Otras veces implica soltar algo que amamos o pasar por pruebas que no comprendemos. Pero siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Puede que no lo entendamos en el momento, pero con el tiempo descubrimos que cada no de Dios era en realidad una protección. Y cada sí de Dios, aunque llegara tarde, era mejor de lo que habíamos imaginado. La psicología moderna habla de la ansiedad como una de las enfermedades más comunes de nuestra generación. Gran parte de esa ansiedad surge del deseo
incontrolable de tener certeza de que todo salga como planeamos. Sin embargo, estudios demuestran que quienes aprenden a soltar el control y aceptar la incertidumbre viven con más paz. Eso es exactamente lo que la oración "hágase tu voluntad" nos enseña, a confiar en que, aunque no tengamos el control, nuestro Padre Celestial sí lo tiene. Orar por la voluntad de Dios no significa resignación pasiva. No es decir, bueno, lo que sea será. No, es una rendición activa y confiada. Es como poner las piezas de un rompecabezas en las manos de aquel que ve la imagen completa. Nosotros vemos solo fragmentos, Él ve el cuadro total. Y aunque no entendamos cómo encajan algunas piezas, podemos confiar en que Él está armando algo perfecto. Tal vez hoy estés orando por algo específico, una puerta de trabajo, una relación, una sanidad, y la respuesta no llega como esperabas. No te desesperes. A veces Dios cierra una puerta porque sabe que detrás hay un peligro que tú no ves. A veces retrasa la respuesta porque está preparando algo más grande. Y a veces dice sí, pero en su tiempo, no en el tuyo. En todos los casos, su voluntad es mejor que la nuestra. Jesús nos enseñó a incluir esta petición en la oración modelo, el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esa oración es un recordatorio diario de que no estamos aquí para cumplir nuestros propios planes, sino para participar en el plan eterno de Dios. Y cuando nuestra voluntad se alinea con la suya, encontramos propósito, dirección y paz. Querido oyente, cada mañana es una nueva oportunidad para rendirte a la voluntad de Dios. Puede que no sea fácil. Puede que tengas que renunciar a algo que amas, esperar más de lo que quisieras o confiar sin ver. Pero en esa rendición encontrarás la paz que el mundo no puede dar. Ora con fe: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y descubrirás que aún en medio de la incertidumbre hay una seguridad inquebrantable. El Padre que te ama está escribiendo tu historia y lo hace con manos de gracia. Vivimos en un mundo ruidoso. El sonido de las notificaciones, las conversaciones interminables, la opinión constante de las redes sociales y las voces que compiten por nuestra atención llenan cada espacio de nuestra mente. Sin embargo, en medio de ese ruido existe un poder olvidado y casi subestimado: el poder del silencio. El silencio no es debilidad, no es ignorancia, ni es pasividad. El silencio es fuerza contenida, sabiduría en reposo y sensibilidad para escuchar lo que el bullicio del mundo no deja oír. La Escritura nos recuerda en Proverbios 17:28: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido. ¡Qué extraordinaria verdad! El silencio puede darnos apariencia de sabiduría, aun cuando no tengamos todas las respuestas, porque callar en el momento oportuno es una forma de dominio propio, una señal de discernimiento y madurez. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo. Cuando fue llevado ante Pilato y los sumos sacerdotes, acusado falsamente, en lugar de defenderse con 1000 palabras, eligió el silencio. Su silencio no era impotencia, era poder. Cada palabra que callaba resonaba más fuerte que un grito. Mostraba que no necesitaba justificarse ante los hombres porque su justicia venía del Padre. Esa escena nos enseña que no siempre tenemos que responder, que muchas veces el silencio habla más alto que cualquier argumento. El silencio también protege. ¿Cuántas discusiones, cuántos conflictos, cuántos corazones heridos se podrían haber evitado con un poco de silencio? Una respuesta impulsiva puede destruir relaciones. Una palabra dicha en enojo puede dejar cicatrices profundas. Pero el silencio, cuando es guiado por sabiduría, desarma la ira, corta el ciclo del conflicto y abre espacio para que la paz entre en la situación.
No responder a la provocación es una victoria invisible, pero poderosa. Desde la perspectiva psicológica, el silencio tiene beneficios comprobados. Investigaciones muestran que momentos de quietud reducen el estrés, mejoran la concentración y fortalecen la creatividad. El cerebro, cuando descansa en silencio, se reorganiza y genera nuevas conexiones. En otras palabras, el silencio no es vacío, es fértil. Produce claridad, genera ideas, abre espacio para que la mente respire y no olvidemos lo espiritual. El silencio es un altar donde Dios habla. Elías lo experimentó en el monte Horeb. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego que escuchó la voz de Dios, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Ese detalle revela algo profundo. Para escuchar a Dios necesitamos callar el ruido externo y sobre todo el ruido interno. Solo en el silencio del corazón podemos captar esa voz suave que guía, consuela y corrige. El silencio también nos da ventaja en el discernimiento. Cuando permanecemos callados, observamos más, entendemos mejor, descubrimos lo que otros ocultan con palabras. El que escucha más de lo que habla, acumula sabiduría. Por eso, Santiago nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Hablar poco y escuchar mucho es el camino de los sabios. Sin embargo, debemos aclarar algo. El silencio no siempre es correcto. Hay momentos en que callar es complicidad. Cuando vemos injusticia, cuando alguien necesita defensa, cuando la verdad está siendo pisoteada, el silencio se convierte en cobardía. El silencio sabio no es mudo, sabe cuándo hablar y cuándo callar. El reto es discernir ese tiempo, y esa sabiduría solo viene de Dios. En la vida diaria, practicar el silencio puede convertirse en un hábito transformador. Dedicar 5 o 10 minutos cada mañana a estar en quietud, sin música, sin distracciones, solo en la presencia de Dios, cambia nuestra manera de enfrentar el día. Ese silencio se convierte en un refugio donde el alma descansa y se fortalece. El silencio también tiene un poder sanador en nuestras relaciones. Escuchar de verdad, sin interrumpir, sin pensar en lo que responderemos, es un acto de amor. A veces la mayor necesidad de alguien no es escuchar un consejo, sino tener un oído dispuesto. Y el silencio nos permite ofrecer ese regalo, presencia auténtica. Querido oyente, no temas al silencio. No lo llenes apresuradamente con palabras inútiles ni con ruido artificial. Aprende a habitarlo. Ahí descubrirás a un Dios que habla más claramente cuando todo lo demás calla. El silencio es un espacio sagrado donde se forja el carácter, donde se curan las heridas y donde se renueva la fuerza. Así que mañana, cuando despiertes, regálate un instante de silencio antes de entrar al ruido del día, respira, guarda calma y deja que en esa quietud tu alma escuche lo eterno, porque a veces lo más poderoso que puedes hacer no es hablar, sino callar y dejar que Dios hable en ti. La Biblia declara en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción no es un consejo opcional, es un mandato vital. El corazón en el lenguaje bíblico no se refiere solo al órgano físico, sino al centro de nuestras emociones, pensamientos, decisiones y espiritualidad. Allí se gestan nuestras motivaciones, allí nacen nuestras intenciones, y lo que permitimos que entre en el corazón termina dirigiendo el curso de toda nuestra vida. Un corazón sin protección es como una ciudad sin murallas, vulnerable a cualquier ataque. El enemigo sabe bien esta verdad, por eso apunta directamente al corazón. Si logra llenarlo de amargura, de miedo, de orgullo o de mentira, el resto de la vida se contamina.
Un corazón herido y desprotegido se convierte en terreno fértil para la desobediencia, la desconfianza y el pecado. Pero un corazón guardado bajo la luz de Dios permanece firme aún en medio de la tormenta. El peligro está en que muchas veces dejamos entrar cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, una palabra de crítica que repetimos una y otra vez en la mente, una herida que no perdonamos, un deseo egoísta que alimentamos en silencio. Con el tiempo, esas semillas crecen y se convierten en raíces que dominan nuestra vida. Es lo que sucede con la ofensa. Cuando no se perdona, se transforma en resentimiento y ese resentimiento se endurece en amargura. Y un corazón amargado es incapaz de recibir la dulzura de la voz de Dios. Jesús mismo fue muy selectivo con las personas a quienes abría su corazón. Aunque amaba a todos, no se confiaba de todos. Juan 2, 24, 25. Tenía multitudes que lo seguían, 12 discípulos a quienes enseñaba, 3 amigos íntimos con los que compartía su mayor vulnerabilidad y un solo padre al que entregaba completamente su corazón. Esa misma sabiduría debemos practicar. Amar a todos, pero discernir a quién damos acceso a las áreas más sensibles de nuestra vida. Guardar el corazón no significa cerrarlo ni volverlo de piedra, significa protegerlo con discernimiento, para que siga siendo blando en las manos de Dios, pero fuerte frente al enemigo. La psicología moderna habla de la importancia de los límites emocionales. Cuando una persona no sabe establecer límites, se expone al abuso, a la manipulación y al desgaste. Guardar el corazón espiritualmente es también poner límites sanos. No permitir que las voces equivocadas dicten nuestra identidad, no dejar que la cultura distorsione nuestros valores, no abrir espacio a relaciones tóxicas que nos alejan de Dios. Otro aspecto fundamental de guardar el corazón es la vigilancia sobre lo que consumimos. Lo que vemos, escuchamos y pensamos entra en nuestro interior y moldea nuestros deseos. Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Si nuestro corazón se llena de violencia, lujuria o mentira, eso saldrá en nuestras palabras y acciones. Pero si lo llenamos de palabra de Dios, de gratitud, de oración, entonces lo que brotará será vida, esperanza y verdad. El perdón también es parte esencial de este proceso. Muchas veces nuestro corazón se endurece porque guardamos heridas como si fueran tesoros, pero al hacerlo nos dañamos a nosotros mismos. Perdonar no significa aprobar lo malo que nos hicieron, significa decidir que esa herida no gobernará nuestro corazón. El perdón es la llave que nos libera de la prisión de la amargura y mantiene el corazón limpio para seguir recibiendo el amor de Dios. Guardar el corazón tampoco significa vivir aislados. El corazón protegido no es un corazón cerrado, sino un corazón sano que sabe dar y recibir amor con libertad, pero sin ingenuidad. Un corazón que se abre a las personas correctas y sobre todo a Dios. El Salmo 139 declara que el Señor conoce aún los pensamientos más íntimos y esa certeza nos da confianza. Aunque otros no comprendan, Dios sí sabe lo que llevamos dentro y Él mismo guarda nuestro corazón cuando lo entregamos en sus manos. Querido oyente, piensa un momento. ¿Qué has estado permitiendo que entre en tu corazón? ¿Palabras de vida o palabras de destrucción? ¿Amor o resentimiento? ¿Verdad o engaño? El estado de tu corazón determinará el rumbo de tu vida. No descuides esa área sagrada. Así como cuidas tu salud física vigilando lo que comes, cuida tu salud espiritual vigilando lo que permites entrar en tu interior. Cada mañana al despertar pídele a Dios: Señor, guarda mi corazón hoy. Protégelo de la mentira, límpialo de la amargura
llénalo de tu amor. Esa oración es como levantar murallas espirituales que impiden que el enemigo robe tu paz. Un corazón guardado es un corazón libre, y un corazón libre es un corazón que refleja a Cristo en cada palabra y en cada acción. Recuerda siempre, de tu corazón fluye la vida. Si lo proteges, todo lo que hagas será bendecido. Pero si lo descuidas, todo lo que hagas se contaminará. Escoge bien. Guarda tu corazón, porque en él se encuentra el tesoro más valioso que tienes, tu relación con Dios. Desde el principio de la historia humana, la mentira y el engaño han sido las armas más sutiles y peligrosas del enemigo. En el Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar. Simplemente la engañó con medias verdades. Le hizo dudar de la palabra de Dios. Le ofreció una visión distorsionada de la realidad y sembró en su corazón la sospecha de que Dios quería privarla de algo bueno. Ese es el poder de la decepción. No aparece como un ataque directo, sino como un susurro persuasivo que nos hace cuestionar lo verdadero y abrazar lo falso. El gran peligro del engaño es que, a diferencia de la mentira evidente, la persona engañada cree que está en lo correcto. Un hombre que sabe que le están mintiendo puede defenderse, pero aquel que cree firmemente en la mentira queda indefenso. Por eso Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos serían engañados, incluso los escogidos. Si fuera posible, Mateo 24:24. La estrategia del enemigo no es siempre la persecución violenta, sino la distorsión sutil de la verdad. Hoy vivimos en una era donde la mentira se viste de verdad con más facilidad que nunca. Las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura popular difunden ideas atractivas, pero cargadas de engaño. Se promueven estilos de vida que parecen libres, pero esclavizan, filosofías que prometen felicidad, pero conducen al vacío, noticias que se difunden rápidamente, aunque carezcan de fundamento. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. Las personas tienden a creer aquello que respalda sus deseos o temores, incluso si no tiene base en la realidad. Y el enemigo aprovecha esa debilidad para plantar engaños que nos alejan de Dios. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de cómo la decepción arruina vidas. Sansón, un hombre fuerte y ungido, cayó porque abrió su corazón a Dalila, quien lo sedujo y lo traicionó. El pueblo de Israel, que había visto milagros impresionantes, fue engañado por los falsos profetas que decían paz, paz, cuando no había paz. Ananías y Zafira se engañaron a sí mismos creyendo que podían mentirle al Espíritu Santo. En todos los casos, la raíz fue la misma. El corazón se dejó seducir por la mentira. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el engaño no siempre parece malo. Muchas veces se presenta como algo atractivo, razonable, incluso espiritual. Por eso necesitamos discernimiento. No podemos confiar únicamente en nuestras emociones o en la opinión popular. Debemos medirlo todo a la luz de la palabra de Dios, porque solo ella es verdad absoluta. La psicología moderna también reconoce que el corazón humano puede ser autodeceptivo. Es decir, no siempre necesitamos que alguien externo nos engañe. Nosotros mismos nos contamos mentiras para justificar nuestras decisiones. No es tan malo, solo será una vez, nadie se dará cuenta. Poco a poco, esas pequeñas justificaciones nos alejan de la verdad y nos hunden en hábitos destructivos. La Biblia ya lo había advertido en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo entonces podemos protegernos del engaño? Primero, permaneciendo en la palabra. Un creyente que no lee la Escritura está vulnerable, porque no tiene con qué discernir. Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás en el desierto, no con argumentos humanos, sino con la palabra.
escrito está no. Segundo, cultivando una relación constante de oración y comunión con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Y tercero, rodeándonos de consejeros piadosos que puedan corregirnos cuando nos desviamos. También es crucial mantener un corazón humilde. El orgullo nos hace creer que nunca seremos engañados y justamente esa arrogancia nos vuelve más vulnerables. La humildad, en cambio, nos mantiene vigilantes, dispuestos a examinar nuestros caminos y reconocer cuando hemos sido seducidos por una mentira. Querido oyente, vivimos en un mundo lleno de falsificaciones, noticias falsas, relaciones falsas, religiones falsas, promesas falsas, pero la verdad de Dios nunca cambia. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece correcto lo es. Por eso cada mañana debemos orar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. No temas al engaño, pero tampoco lo subestimes. Recuerda que el enemigo es padre de mentira, pero Cristo es la verdad encarnada. Si permaneces en Él, no importa cuán sofisticada sea la trampa, tendrás la luz suficiente para no tropezar. Y si alguna vez caes en el engaño, vuelve rápido a la palabra y al arrepentimiento, porque Dios siempre está dispuesto a restaurar. La mentira esclaviza, pero la verdad libera. Y esa verdad tiene nombre: Jesucristo. Permite que Él sea tu filtro, tu guía y tu escudo contra toda decepción. Solo así caminarás seguro en un mundo lleno de falsedad. Hay un principio poco valorado en nuestra época de hiperexposición: la sabiduría de guardar misterio. Vivimos en una cultura donde se celebra contarlo todo, mostrarlo todo, publicarlo todo. Las redes sociales nos impulsan a exponer cada paso, cada logro, cada emoción. Sin embargo, la Biblia y la experiencia de los sabios a lo largo de la historia enseñan lo contrario. No todo debe ser revelado, no todo debe ser compartido. Existe un poder en el silencio estratégico y en el secreto guardado en el corazón. Jesús mismo lo practicó. No siempre explicaba sus planes a todos. Hablaba en parábolas para que solo los de corazón dispuesto entendieran. A veces desaparecía de la multitud para orar en soledad y en muchas ocasiones mandaba a los sanados a no divulgar lo sucedido. Esto no era miedo ni timidez, era sabiduría. Entendía que no todos estaban listos para recibir ciertas verdades y que revelar demasiado pronto podía generar oposición innecesaria. Un ejemplo claro es José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños de grandeza y propósito. Pero José cometió el error de compartir esos sueños demasiado pronto con sus hermanos, quienes, movidos por la envidia, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. El plan de Dios no fue destruido, pero su camino hacia el cumplimiento se volvió más doloroso. La lección es clara: no todos merecen conocer nuestros sueños en sus primeras etapas. Hay cosas que deben madurar en el secreto, bajo la protección de Dios, antes de ser mostradas al mundo. Por otro lado, vemos a Sansón, quien tenía un secreto sagrado. La fuente de su fuerza estaba en el voto de Nazareo, simbolizado en su cabello. Cuando reveló ese misterio a Dalila, fue derrotado, no porque el cabello en sí tuviera poder, sino porque quebrantó un secreto divino. Lo que debía guardar lo entregó a alguien que no valoraba lo sagrado. Su caída nos recuerda que no todos pueden manejar la profundidad de nuestro corazón y que debemos ser sabios al decidir a quién confiamos nuestras confidencias. En el ámbito espiritual y en la vida práctica, la discreción es un escudo. El enemigo no puede leer pensamientos, pero sí escucha palabras. A veces debilitamos nuestros propios planes revelándolos demasiado pronto. La sabiduría consiste en discernir qué compartir, con quién y cuándo. Como enseña Eclesiastés 3, 7,
tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio a destiempo es cobardía, pero la palabra a destiempo es necedad. La psicología moderna también confirma este principio. Los especialistas en comportamiento humano señalan que hablar demasiado pronto sobre un objetivo disminuye la motivación para alcanzarlo. Es como si el cerebro sintiera que ya logró parte de la meta solo con anunciarla. Por eso muchos sueños se marchitan en el terreno de la sobreexposición. Guardar silencio hasta que el fruto esté maduro no solo protege, también fortalece la determinación. El misterio no es engaño. No se trata de vivir ocultando por miedo, sino de entender que hay tesoros que requieren protección. Un diamante expuesto en la calle es vulnerable al robo, pero guardado en un cofre se conserva hasta el momento oportuno. Así también, los planes, visiones y palabras que Dios deposita en nuestro espíritu deben resguardarse hasta que Él mismo nos diga, ahora muéstralo. En las relaciones humanas, el misterio también preserva el respeto. Una persona que no revela todo de inmediato genera interés y cuidado. Por el contrario, quien expone en exceso su vida, sus pensamientos y sus emociones, corre el riesgo de ser tomado a la ligera. El misterio crea valor, porque lo que es raro y reservado suele ser más apreciado que lo que se entrega sin filtros. Querido oyente, no tengas miedo de guardar silencio en ciertas áreas de tu vida. No todos merecen acceso a lo más íntimo de tu corazón. No todos pueden comprender lo que Dios está gestando en ti. Aprende a caminar en el equilibrio. Sé transparente con Dios, sabio con los hombres y prudente con tus palabras. Mañana cuando despiertes, decide no solo qué decir, sino también qué callar. Que tu boca no sea un río desbordado, sino una fuente que da agua en el momento justo. Y que tus secretos más sagrados permanezcan bajo la custodia del Padre Celestial, porque Él sabe cuándo y cómo revelarlos. Recuerda siempre, lo que se guarda en secreto con Dios se manifestará en gloria en su tiempo perfecto. Si hay un modelo perfecto de vida, un ejemplo supremo de obediencia, humildad y amor, ese es Jesucristo. Su vida no fue simplemente la de un maestro moral o un líder religioso, sino la manifestación visible de cómo Dios quiere que vivamos. Él no solo habló de la verdad, Él fue la verdad hecha carne. Y al contemplar cada aspecto de su caminar, descubrimos el estándar divino para nuestras propias vidas. Jesús mostró lo que significa la obediencia absoluta. Él mismo declaró, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4, 34. Desde su bautismo en el Jordán hasta su entrega en la cruz, cada decisión estuvo alineada con la voluntad del Padre. En Getsemaní, frente al peso insoportable del sacrificio, pudo haber elegido otro camino, pero pronunció esas palabras eternas, no se haga mi voluntad sino la tuya. Su obediencia no fue cómoda ni fácil, pero abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. Jesús también encarnó la humildad verdadera. Aunque era el Hijo de Dios, no nació en palacios ni fue criado en riquezas. Eligió un pesebre, una familia sencilla, una vida de carpintero. Caminó entre los pobres, tocó a los intocables, comió con pecadores. Y en la noche de la última cena, siendo el Maestro y Señor, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Ese acto fue una declaración. La grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición, sino por la capacidad de servir. En su vida vemos también el amor en su máxima expresión. Un amor que no excluía a nadie. Amó a los niños, a las mujeres marginadas, a los leprosos rechazados, a los extranjeros despreciados. Su amor no fue teórico, fue práctico. Sanó enfermos, alimentó multitudes, consoló corazones rotos. Incluso en la cruz, rodeado de burlas y dolor, pronunció una de las frases más conmovedoras:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que transforma, que rompe cadenas, que nos inspira a amar aún a nuestros enemigos. Jesús fue también el ejemplo de paciencia y compasión. Sus discípulos a menudo no entendían sus enseñanzas, lo traicionaban con su temor o lo abandonaban en los momentos críticos. Sin embargo, Él nunca se cansó de enseñar, corregir y esperar. Cuando Pedro lo negó, no lo rechazó, lo restauró. Cuando Tomás dudó, no lo condenó, le mostró sus heridas para que creyera. La paciencia de Cristo es un recordatorio de que Dios no nos desecha por nuestras debilidades, sino que nos acompaña mientras crecemos en fe. Además, Jesús nos enseñó cómo debe ser la fe inquebrantable. No se dejó intimidar por las amenazas de los fariseos, ni por el poder de Roma. Sabía quién era y cuál era su misión. Ni las tormentas, ni la oposición, ni la traición lo desviaron de su propósito. Su fe descansaba en la fidelidad del Padre y por eso caminó con seguridad hasta el final. Otro aspecto fundamental de su ejemplo fue la vida de oración. Aunque era el Hijo de Dios, constantemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Antes de elegir a los 12 discípulos, pasó la noche en oración. Antes de enfrentar la cruz, oró con intensidad. Su conexión con el Padre era la fuente de su fortaleza. Si Él necesitaba esa intimidad diaria, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Jesús también fue un defensor de la verdad. Nunca suavizó su mensaje para agradar a la multitud. Confrontó la hipocresía de los líderes religiosos, denunció la injusticia, proclamó la verdad, aunque eso le costara popularidad, y finalmente la vida. En un mundo donde la verdad es relativizada y manipulada, su ejemplo nos recuerda que vivir en la verdad es un acto de valentía que glorifica a Dios. Hoy, muchos líderes buscan poder, fama y reconocimiento, pero el liderazgo de Jesús fue diferente. Un liderazgo de servicio, conocido como servant leadership. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esa es la clase de liderazgo que transforma, no el que domina, sino el que se entrega. Querido oyente, seguir a Cristo no significa simplemente admirarlo, sino imitarlo. Cada área de su vida es un llamado a nosotros: obedecer como Él obedeció, servir como Él sirvió, amar como Él amó, orar como Él oró, hablar verdad como Él habló. Su vida es el estándar más alto, pero también la invitación más dulce: sígueme. Cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, encontramos no solo un Salvador, sino también el modelo perfecto para vivir. Y cuanto más lo imitamos, más nos parecemos a Él, hasta que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Las palabras son pequeñas en apariencia, pero gigantes en poder. Con ellas se puede construir o destruir, sanar o herir, dar vida o provocar muerte. La Biblia lo afirma con contundencia: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Cada palabra que pronunciamos es una semilla que tarde o temprano dará fruto en la vida de quienes la reciben y también en la nuestra. Jesús nos mostró cómo usar las palabras con propósito. Nunca habló por hablar. Cada parábola, cada enseñanza, cada reprensión y cada palabra de consuelo tenían un peso eterno. Su voz calmó tormentas, levantó muertos, perdonó pecadores y denunció la hipocresía. Incluso en silencio, sus palabras resonaban en los corazones. Él sabía que las palabras no son meros sonidos, son expresiones del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Por eso, si queremos que nuestras palabras sean de vida, primero debemos cuidar lo que llena nuestro corazón.
Muchas veces hablamos bajo el impulso de las emociones, enojo, frustración, miedo, pero esas palabras dichas en un arranque pueden dejar cicatrices profundas. ¿Cuántos matrimonios se han roto por palabras hirientes lanzadas en un momento de ira? ¿Cuántos hijos cargan heridas de frases dichas por padres en descuido? La psicología moderna confirma que las palabras negativas repetidas durante la infancia quedan grabadas en la mente y afectan la autoestima por años. Por eso Santiago compara la lengua con un fuego capaz de incendiar un bosque entero. Santiago 3, 5, 6. Sin embargo, el mismo poder destructor puede convertirse en poder sanador cuando hablamos con intención de edificar. Una palabra de ánimo en el momento justo puede salvar a alguien del desánimo, puede devolver esperanza a quien pensaba rendirse. Un te perdono, un creo en ti, un no estás solo, tiene la capacidad de transformar realidades. La ciencia lo respalda. Estudios sobre comunicación positiva demuestran que las palabras de afirmación fortalecen vínculos, reducen el estrés y hasta mejoran la salud física. ¿Qué confirmación de lo que la Biblia ya enseñaba desde hace siglos? Hablar con propósito también significa saber callar. No toda opinión necesita ser expresada, no toda verdad necesita ser dicha en cualquier momento. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El sabio no es el que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La prudencia convierte las palabras en flechas certeras, no en disparos al aire. Jesús también nos enseñó a hablar la verdad con amor. La verdad sin amor se convierte en arma, el amor sin verdad se convierte en engaño, pero cuando ambas se unen, producen transformación. Él pudo confrontar el pecado de la mujer samaritana sin condenarla y al mismo tiempo ofrecerle agua viva. Pudo corregir a Pedro, pero también restaurarlo con palabras de amor. Apacienta mis ovejas. Ese equilibrio es el modelo perfecto para nosotros. Querido oyente, piensa en el poder de tus palabras. ¿Son un bálsamo o un veneno? ¿Son puentes o muros? Cada día tenemos la oportunidad de elegir qué sembramos con nuestra boca. Que nuestras palabras sean como las de Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mañana al despertar, decide hablar con propósito. Declara vida sobre tu familia, esperanza sobre tus circunstancias, fe sobre tus problemas. Usa tus labios para orar, para bendecir, para levantar. Recuerda, lo que pronuncias hoy puede ser el milagro de alguien mañana. Y nunca olvides que nuestras palabras deben alinearse con las de Dios. Cuando hablamos su palabra, hablamos vida, porque ella nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11. En un mundo saturado de ruido, tus palabras pueden ser luz, guía y esperanza. Así que cuida tu lengua como el instrumento poderoso que es, porque en tus labios no solo hay sonidos, hay destinos. Y al usarlos para glorificar a Dios y edificar a los demás, tu vida se convierte en un eco del poder creativo del Creador mismo. Hemos recorrido un largo camino a lo largo de esta reflexión. La oración, la lectura de la palabra, la gratitud, la obediencia, el arrepentimiento, la sabiduría, la fortaleza en la prueba, la rendición a la voluntad de Dios, el silencio, la guarda del corazón, el discernimiento frente al engaño, la prudencia en el misterio, el ejemplo supremo de Jesús y el poder de las palabras. Cada uno de estos principios no es un consejo aislado, sino parte de una vida integral centrada en Dios. El mensaje es claro: la manera en que comenzamos nuestras mañanas determina el curso de nuestras vidas. Si dedicamos los primeros momentos del día a buscar al Señor, a llenar nuestra mente de su palabra y nuestro corazón de su presencia, caminaremos bajo su luz. Pero si dejamos que el ruido del mundo nos marque el ritmo, nos perderemos fácilmente en la confusión, en la ansiedad
y en la superficialidad. Hoy más que nunca necesitamos volver a lo esencial, una fe práctica que no se quede en palabras, sino que transforme nuestra forma de vivir. Jesús no nos llamó simplemente a escuchar sus enseñanzas, sino a ponerlas en práctica. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. La bendición no está en oír, sino en obedecer. El reto que tienes delante es decidir qué harás con todo lo que has escuchado. ¿Se quedará como un buen mensaje que pronto olvidarás o lo convertirás en un estilo de vida? Cada principio puede volverse un hábito. Levantarte con oración, abrir la Biblia cada mañana, agradecer antes de quejarte, obedecer en lo pequeño, arrepentirte de inmediato cuando fallas, buscar sabiduría constantemente, clamar por fuerzas en la prueba, rendirte a la voluntad de Dios, practicar el silencio, guardar tu corazón, discernir la verdad, valorar el misterio, imitar a Cristo y usar tus palabras para edificar. Querido oyente, Dios no te está llamando a la perfección inmediata, sino a un caminar constante. No se trata de cumplir una lista de tareas religiosas, sino de cultivar una relación viva con Él. Cada día es una oportunidad de acercarte más, de crecer más, de reflejar más a Cristo en tu manera de vivir. Al final, el resumen de todo se encuentra en las palabras de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Si pones a Dios en primer lugar cada mañana, lo demás encontrará su lugar. Tus preocupaciones, tus decisiones, tus relaciones, tus luchas. Por eso hoy te hago una invitación. No retrases más. Empieza mañana mismo. Dedica tus primeras palabras al Señor. Abre su palabra, agradece sus misericordias y entrégale tu voluntad. Hazlo con perseverancia y verás cómo tu vida se transforma desde adentro hacia afuera. Que cada día comience con Dios y que cada noche termine con gratitud. Porque no hay mayor gozo, ni mayor paz, ni mayor propósito que vivir de acuerdo con la palabra de aquel que nos creó, nos salvó y nos llama a caminar en su luz.